todos los pueblos cascanes tenemos la raíz honda en el grupo ese que se constituyó como la Cascania o los cascanes, que tuvieron su cultura, la cultura del maíz. La cultura del maíz que se manifestaba en las tortillas, en las gorditas, en las tostadas, en el pozole, en el pinole, en los chuales, en las tacachotas, en los chuales que le estoy diciendo. Vamos, todo lo que es maíz daban vuelta a aquellas familias, aquellas tribus, aquellas gentes viviendo atados al maíz como su fuente de vida y como su fuente de inquietud y de anhelo y de esfuerzo y de trabajo, porque el maíz fue todo para los cascanes. Noto que en la actualidad ya casi no se oye hablar, y yo creo que ustedes tampoco han oído hablar de los chuales. Y el chual era una composición de maíz, masa y frijol. Y el frijol era como molido, bien molido, preparado con dulce, panocha, con canela, y se hacía como una especie de tamal, y ese tamal se envolvía en la masa, y esa masa, ese tamal, con la masa y el frijol, se colocaban en hoja de maíz, o otra vez el maíz, y el maíz se metía al horno, y se hacía que quedara aquello doradito a través del fuego en el horno, y era una comida, era como que le hicieron, era un pan rústico, un pan cascán, hecho de frijol y de maíz, pero exquisito, con muy buen gusto. Y eso casi la gente no le ha hecho ruido, pero también tuvo mucho uso y se cultivó mucho, se hizo mucho. Y lo que le decía, las tacachotas, también es otra comida cascán, también otra vez el maíz, y es el maíz tierno. El maíz apenas recién empieza a estar a punto de estar sazonado ya de piscarlo. Se saca el maíz, se desgrana el maíz, todavía con leche de elote, se muele, se prepara con canela, con azúcar, con capanocha, y se hace la tacachota, que es una gordita, pero esa va en el comal y también es muy exquisita. Tampoco casi se usa. De hecho, me acuerdo que iba yo con mucha frecuencia al Taúl, y una vez la mamá de Hugo nos regaló unas gorditas, esas tacachotas que ella hizo, pero exquisitas. Haga de cuenta un pan de lo más elaborado, de lo más exquisito, que se hacía con el maíz tierno, que tiene un sabor, tiene un agridulce que no tiene la masa ordinaria, es la masa del maíz tierno, a punto, pues, en proceso de ser sazonado o de estar sazonado. Se empieza a juntar el resultado de la cosecha, se coincidía también con la costumbre de hacer una buena porción de elote fresco, elote tierno, elote jugoso, y cocerlo o tatemarlo. Los tatemaban en unos hornos muy rudimentarios, hornos que hacían en las casas, en las cocinas, en los corrales, y en ese horno se calentaba primero con mucha leña, luego se echaba el elote, luego se tapaba, luego se echaba agua para que el vapor que producía el agua sobre las brasas que estaban ahí cocía el elote y le daba un sabor, un dulzor que no tenía ordinariamente, sino que era más exquisito. Y ya con aquellos elotes salidos del horno o salidos de la olla donde se estuvieron cociendo, pues se les quitaba la hoja y se amarraban como si fueran, de la misma hoja, se amarraban de un hilo y se tendían en el patio, en el corral, en donde se podía, para que con el sol a lo largo de una semana, de 2, 3, 4, se secara, se enjuntara aquellos granos y ya quedara todo el sabor, la exquisita
dulzura que tenía el maíz de por sí. Y ahí estaba ya el guachal. Después era cuestión de desgranarlo, después era cuestión de molerlo, después era cuestión de prepararlo, sea fuera en caldillo, en sopa, en tortitas, en lo que se pudiera. Nadie sabe. Nadie sabe. No, pues necesitamos que nos pongan a desentrañar el dialecto de los cascanes. ¿Quién lo ha hecho? Nadie lo ha hecho. Hay una gente muy entusiasmada que le gusta esto, que es el Tegul. También es Aurelio Pérez Castañeda. Él está muy metido y muy identificado con los huicholes. Puede ser que Aurelio encuentre relación o explicación de la palabra guachal o de la palabra huichol. Son iguales. Era el padre Luis Méndez, muy culto el hombre, muy culto. Estuvo en el Tegul y dijo, álgame Dios, pero ¿qué es eso? Con tantos valores que tiene aquí culturales y comiendo mazorcas secas, duras. No, hombre, ¿qué es eso? Entonces, en los arrieros, los caminantes, el hombre de caballo tenía que traer su abastimiento para 4 días, pero ¿qué alimento le podía durar 4 días en camino, pasando por la barranca y el calarón? Pues se le echaba a perder todo. Entonces discurrieron allá nuestros cascanes preparar lo que llamaban contamal, que era la masa bien molida, bien arreglada, y solamente con manteca de cerdo y sal, y hacían unas gorditas delgaditas, las metían al horno para que no tuvieran mucho miajón, y las dejaban como tostaditas. Y eso sí, se traían morrales llenos de contamales, y en el camino iban comiendo, ni tenían que calentarlo, ni tenían que hacer ningún otro entretenimiento, sino que los arrieros iban comiendo en el camino sus contamales. Tampoco los contamales los recuerdan ya nuestras gentes, ya no hay arrieros, ¿para qué quieren contamales? Pero entonces otra vez el maíz ahí anda. Yo tengo por ahí otro librito que se llama Agustín Valdés, de Cuerpo Entero, que es la historia de un campesino de Villaguerrero, Jalisco, en donde cuenta sus aventuras arreando ganado y cargando una buena cantidad en burros o en caballos de contamales o gorditas de arriero, que usted dice. Y ahí está el Tegul con todo, reviviendo aquel gusto, aquella inclinación por el maíz en su expresión o en su preparación como los guachales. Eso es todo.